Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Ciencia y Sociedad. Con este episodio vamos a partir los especiales, ¿cierto? Los que no están dentro de la categoría de los unidades mínimas del pensamiento ni unidades mínimas del conocimiento, que son como la base del canal. Eh, este especial es probablemente uno de los más importantes, si no es que el más importante, y que trata de la crisis climática global. Esta serie de episodios referente a este tópico van a ser 4 en total. Primero, que es el calentamiento global. El segundo va a ser su impacto en Chile. El tercero, el negocio de la madera y sus implicaciones. Y el cuarto, incendios forestales. ¿Ya? Eh, la idea de esto es explicar a las personas cuáles son los conceptos, cuáles son los parámetros que se involucran en el entendimiento de este problema y explicar, también contar cuándo comenzó a ser un problema, qué grupo de gente empezó a decir, eh, oye, tenemos un problema acá, hay que empezar a tomar medidas, ¿cierto? Vamos a explicar también qué son esas medidas, qué es el acuerdo de Kioto, qué es el acuerdo de París, qué son las COPs, ¿cierto? ¿Cuál es la gran industria del carbono verde, etcétera? Todas estas cosas las vamos a hablar. Y la idea es que, bueno, más adelante en los otros episodios se empieza a entender cuáles son las implicaciones locales, ¿cierto? ¿Qué ocurre en Chile? ¿Por qué, eh, cómo se relaciona con los incendios forestales, ¿cierto? Que es relevante, es trascendental para nosotros. Así que eso, la idea de esto es poder, como decía, tomar esta información, poder entender el problema y poder empezar a empatizar con estas cosas que son responsabilidad de nuestra generación para las generaciones futuras. ¿Cierto? Esto es algo que nosotros tenemos que hacer no por nosotros, es algo que tenemos que hacer por nuestros hijos y por nuestros nietos. Eso es una de las cosas relevantes de la ciencia, ¿cierto? Mira el futuro, pero con datos, con entendimiento. Entonces, hay que combatir esto, hay que combatir la crisis global, hay crisis energética, crisis de la basura, ¿cierto? De alimentos, etcétera. Pero también hay que combatir a los grupos que esto les daña sus intereses, ¿cierto? Y cómo entender cómo estos grupos contratan literalmente grupos políticos para que trabajen a favor de sus intereses, que es básicamente no hacer nada, mantener el sistema funcionando tal cual está. Total, básicamente las élites, las élites millonarias que controlan las políticas monetarias y políticas de los países, obviamente incluyendo Chile, eh, no quieren que esas élites están a salvo relativamente. Pero si tú no eres parte de esas élites, en general no estás a salvo y tienes que empezar a pensar más allá de tu metro cuadrado o tu media hectárea, ¿cierto? Cuando esto es global, nos va a llegar a todos. Entonces hay que también reconocer estos grupos, entender cuáles son sus objetivos, cómo funcionan, ¿cierto? Niegan todo este proceso a través de los movimientos anticiencia, ¿cierto? Para tratar de que esto sea muy confuso y sea y no sea entendible por la gente, ¿cierto? Bueno, uno de los esfuerzos de este canal es que las cosas sean entendibles porque en rigor no son tan complejas de entender. Simplemente no está el ánimo del sistema de explicar correctamente qué son. Así que los dejo invitados para que vean esta serie de episodios y ojalá podamos generar un debate o compartan o se suscriban, dejen comentarios, etcétera. Que estén muy bien y
Espero que les guste. Gracias. Vamos a hablar ahora del cambio climático. La definición formal y básica de qué se entiende por cambio climático es se define como la variación en el estado del sistema climático terrestre formado por la atmósfera, hidrosfera, criosfera, litosfera y biosfera. También se agrega en la imagen, se puede ver que está agregada la antroposfera, que tiene que ver con el nivel de los seres humanos. ¿Ya? Ahora, este cambio tiene que perdurar durante largos periodos de tiempo que sean suficientes para alcanzar un equilibrio nuevo. ¿Ya? Eh, el planeta Tierra siempre ha estado en constante cambio. Han habido varios cambios abruptos que han provocado extinciones masivas. Hay al menos dos grandes extinciones masivas registradas eh, a través de una de las ciencias que se llama eh, la paleontología, ¿ya? Que eh, está ligada a la paleoclimatología, ya que del griego paleos significa viejo, ¿cierto? Entonces la paleontología estudia como los animales antiguos, ¿cierto? Y la paleoclimatología estudia los climas antiguos, ¿ya? Entonces, esto es lo importante saber. Primero, la Tierra está en constante cambio y un cambio climático se puede decir que es un cambio generalizado en el sistema terrestre, suficientemente largo para determinar que ha ocurrido un cambio general. Y hay que definir también lo que se llama el principio antrópico, del griego antropos, que significa humano, que es algo implica que es referido o producido por los humanos. El cambio climático entonces podría ser de origen natural o puede ser de origen humano. Cuando se trata obviamente de origen humano se le denomina antrópico. Hay varios efectos que han sido observados. El calentamiento global es uno de ellos, pero uno de los dos más famosos es el nivel de plomo, producto de la quema de combustibles fósiles, ya que fue una investigación en los años 50, 60, que determinó que se le estaba agregando plomo a, a los combustibles para mejorar su eficiencia, pero que estábamos agregando eh, de forma antrópica plomo al ambiente y eso era nocivo en todos los niveles. Y también el agujero en la capa ozono, que fue detectado por ahí por los años 70 y después de varios rápidos intentos y acciones de las economías mundiales, se logró empezar a reducir ese agujero en la capa ozono que producía, que podía generar el derretimiento de las capas de la Antártida. Bueno, y está el calentamiento global, eh, que, bueno, en este podcast vamos a entender que es antrópico, ¿cierto? Vamos a demostrar que es un cambio climático antrópico. Ahora vamos a hablar del calentamiento global. Vamos a definirlo y vamos a ver de dónde vienen las primeras sospechas de este fenómeno. Ya se hablaba en el año 57 en uno de los diarios de investigación de Estados Unidos. El señor Rebel habla sobre los efectos del aumento de las emisiones antrópicas de CO2. Indicaba que puede resultar en un calentamiento global a gran escala con cambios climáticos radicales. ¿Ya? También en Estados Unidos, el, el climatólogo James Hansen dio en el año 85
un testimonio sobre el calentamiento global. Y en esa oportunidad ganó muy poca atención, ¿cierto? Nadie lo pescó mucho, pero 2 o 3 años después, en el 88, ocurrieron unas olas de calor y sequías en los Estados Unidos, en el cual el Senado volvió a llamar al climatólogo y ahí él ya habló del calentamiento global, ¿cierto? Y indicaba que había un alto grado de confianza entre la relación de causa y efecto. Y desde ese momento se empezó a hablar de calentamiento global y este testimonio generó bastante ruido, ¿cierto? Em, pero bueno, tenemos que hablar un poquito también de la definición de los cambios locales y cambios globales, ¿cierto? Antes de seguir avanzando. Bueno, solo como un ejemplo, Teofastro, un pupilo de Aristóteles hace 25 siglos, observó cómo el desagüe de los pantanos había hecho que una localidad más susceptible a la congelación y especuló que los suelos se hacían más calientes cuando la deforestación de los bosques los exponía a la luz solar, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando de 25 siglos atrás. Y un cambio global, obviamente, se define que es un cambio generalizado. eh, Pero los científicos ya en el siglo XIX empezaron a notar ciertas causas y efectos. Uno de los más importantes, debido también al nombre de la persona, eh, el señor Joseph Fourier, encontró que la atmósfera de la Tierra mantenía el planeta más caliente de lo que sería en el caso de que hubiese un vacío. O sea, ya entendieron que la atmósfera es lo que generaba que nosotros tengamos un clima eh, que se mantenga relativamente estable, no así como un planeta sin atmósfera, como Marte o como la Luna, que es cierto que donde llega el Sol a ese calor y donde no está el Sol, básicamente es el frío del espacio. Bueno, Joseph Fourier es el matemático que creó las transformadas de Fourier, em, que son base para todos los grandes, o todos los análisis de frecuencia que, teóricos que se inventaron matemáticamente, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con señales y transmisiones de telecomunicaciones se deben a estos avances matemáticos de Fourier. Em, bueno, pero ¿cuáles son los primeros cálculos más referidos al calentamiento global? ¿Cierto? Bueno, ya en el siglo XIX los científicos, empezaron a calcular la, las temperaturas de la Tierra y de la Luna, ¿cierto? Am, este científico es bastante famoso, ¿cierto? Porque el señor Samuel Langley, ya que él era un científico pionero, pero él inventó el concepto de el bolómetro, que es uno de los instrumentos más usados en la radioastronomía, ¿cierto? Él ya entendió el proceso de que es una especie de termómetro con el que se pueden sacar imágenes, ¿cierto? Em, y bueno, es ampliamente usado en radioastronomía como en el lugar donde yo trabajo. Y bueno, también él junto a otros científicos empezaron a calcular los primeros cálculos de las relaciones entre las emisiones de CO2 y el clima, ¿cierto? Entonces todos ellos trataron de medir la superficie, las temperaturas de la luna, ¿cierto? Em, el enfriamiento, qué ocurre con el enfriamiento y la radiación, todos esos fenómenos fueron estudiados por estos científicos, que fueron los primeros que trataron de hacer ya algo más con cálculos y números. Em, bueno, y los últimos dos tipos, los suecos, empezaron a estimar la cantidad de CO2 para producir una glaciación o un calentamiento global. ¿Ya? Pero lo que ocurrió en ese tiempo es que, como indica acá, las emisiones de CO2 cerca del 1900
eran pequeñas, entonces él pensó que este efecto ocurriría en miles de años. Eh, pero bueno, eso no fue así. Bueno, acá hay una imagen tomada de un diario en Estados Unidos. Y aquí hay solo una pequeña nota de ciencia del año 1912, donde la persona que hace este cálculo, que no pude encontrar quién era, simplemente hace una relación muy simple. Dice, bueno, todos los años se queman alrededor de 2.000 millones de toneladas de carbón. Entonces dice, cuando esto es quemado, eh, y se junta con el oxígeno, agrega algo así como 7.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Esto, dice, tiende a ser el aire más, más efectivo al momento de mantener la temperatura, ¿cierto? Este efecto, dice, puede ser considerable en pocos siglos. Bueno, eh, básicamente tenemos mucho más, fue mucho más que, mucho menos que varios siglos, ¿cierto? Ahora vamos a entrar en la parte descriptiva de los elementos, de la cosa más química de los gases de efecto invernadero o, o los GEI y la descripción de sus propiedades y sus efectos. ¿Ya? Bueno, básicamente los GEI son aquellos gases que se acumulan en la atmósfera terrestre y que son capaces de absorber la radiación infrarroja del Sol. Como consecuencia, retienen y aumentan el calor de la atmósfera. La composición de todos los gases en la atmósfera que producen el efecto invernadero está alrededor, está ahí a un costado y indica que el dióxido de carbono es el más presente, es el que más hay, aun cuando el que tiene el mayor efecto es el metano que viene después, pero es como 20 veces el efecto de absorción de energía y retención de calor, ¿cierto? Claro, entonces el dióxido de carbono es el que hay que prestarle más atención. Bueno, pero del metano igual se puede decir que básicamente es de fuentes naturales, ¿cierto? Se produce por extracción de combustibles fósiles y cosas así. Y una de las cosas más importantes es que se produce por procesos biológicos, lo cual lo hace que esté presente, que es uno de los hidrocarburos más usados, pero también se produce por los gases que expelen el ganado, ¿cierto? Entonces, en la actualidad eh, va subiendo desde un 10% en esa proporción a un 15%, 16%, como indica ahí. Y eso es por el aumento del ganado para la producción de carne, que no deja de ser menor, ¿ya? Bueno, y el dióxido de carbono, como decía, es el más abundante y el que vamos a tratar, y es el que se produce por la combustión de hidrocarburos y que vamos ahora a describirla. Bueno, dice que también era conocido como anhídrido carbónico y que habita en la atmósfera en una proporción media de 380 partes por millón. Creo que ese es un promedio hasta un poquito después de la revolución industrial, al siglo XX, algo así. Pero los estudios de capas de nieve, de hielo en la Antártida ha demostrado que en el periodo preindustrial, hace unos 150, 200 años, eh, existía en una proporción de 170 a 200 partes por millón, lo cual se ha incrementado mucho, ¿cierto? Es una molécula muy estable que puede estar muchos años, ya que tiene un doble enlace covalente con el oxígeno que la hace muy estable, ¿cierto? Como dice ahí que en el siglo XIX el químico Frank Helmont observó que cuando se quema el carbón en un recipiente, la masa resultante de ceniza era mucho menor que la del carbón original, lo que él interpretó probablemente como algo así como la sustancia invisible, creo que se le llamaron espíritu salvaje, ¿cierto? Cuando ya empezaron a entender el tema de los gases y de las composiciones químicas. Bueno, y tiene ciertos riesgos para la salud ya que desplaza el aire. ¿Ya? Este es
es una molécula más pesada que en el fondo no te envenena, simplemente te quita el aire y te puede causar la muerte. Entonces hay una serie de restricciones o de cuidados cuando uno trabaja en presencia o en la posibilidad de un dióxido de carbono. ¿Cómo se produce el dióxido de carbono? Se produce básicamente por la combustión de hidrocarburos, que son, como le dice su palabra, tiene hidrógeno, ¿cierto? Y carbón. Entonces, los hidrocarbonos o hidrocarburos, eh, al combinarse con oxígeno, que está presente, el oxígeno molecular que está presente en la atmósfera, produce una reacción exotérmica, ¿cierto? O sea, que es una emisión que emite energía y genera como residuo agua y dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, ahí se puede ver la molécula de metano, que es uno de los hidrocarburos más simples que está presente en básicamente todos los hidrocarburos o en todas las mezclas, siendo el más relevante el gas natural, donde está sobre un 80%, ¿cierto? Entonces, bueno, cosas como la gasolina también tiene metano o tiene unas trazas de metano, pero está compuesto por cientos de otros compuestos químicos que eventualmente también generan, al ser combustionadas en los motores de combustión interna, generan también dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, eh, ¿por qué el ser humano empezó a hacer eso? Básicamente por la cantidad de energía que tiene almacenada químicamente los hidrocarburos. Aquí se puede ver una tabla de la densidad energética de megajoules por kilogramo. ¿Ya? Si se ve, el que tiene menos es la madera, ¿cierto? Que tiene 16, y el carbón 24, y ya empezamos con petróleo, diésel, gasolina, gas natural, que es el que tiene 55. O sea, el metano básicamente es el que tiene la mayor concentración de energía por kilogramo. Entonces, por eso es tan usado, ¿ya? Aunque genera mucho dióxido de carbono. Entonces ese es el tema, es la generación de energía. Y como bueno, vemos aquí abajo el uranio 235, que es el ocupado para la reacción nuclear, las bombas nucleares, eh, tiene 3.900.000 megajoules de energía por kilogramo, lo cual es mucho. Um, Así que esa es la descripción de los del principal gas presente en la atmósfera, ¿cierto? Ahora vamos a hablar un poquito, voy a mostrar un pequeño video que muestra el efecto del dióxido de carbono en la retención de calor en un recipiente como podría ser el planeta. Aquí, Ciencia Bit. Hoy vamos a experimentar con el efecto invernadero. El efecto invernadero hace que los gases de la atmósfera retengan calor. Sin la atmósfera, las temperaturas serían mucho más calientes por el día y mucho más frías por la noche, como ocurre en la Luna. Un exceso de CO2 conlleva una mayor retención de calor. Vamos a hacer un experimento para comparar la retención de calor del aire con la del CO2. Ahora mezclamos vinagre y bicarbonato sódico para producir CO2. El recipiente ahora está lleno de CO2. Con una lámpara de infrarrojo simularemos la radiación solar.
Repetimos el experimento, esta vez a la luz del sol. Nos vemos los lunes en CienciaBit. Ahora vamos a hablar un poco de los productores del CO2, ¿cierto? ¿Qué entidades, qué países y qué rubro son los que más generan CO2? Aquí se puede ver básicamente las emisiones globales por sectores, ¿ya? O sea, el 25% de todo el CO2 producido artificialmente por el hombre es producido para generar electricidad, o sea, energía, ¿cierto? Um, un poquito menos es producido por la agricultura y la desforestación, ¿cierto? O sea, estamos hablando de la generación desecho animales, ¿cierto? Por el ganado y cosas así. Em, y después viene la parte industrial. Ahí está indicado el Prevención Integral y ORP, que es una especie de página que habla del calentamiento global. ¿Ya? También tiene un impacto en los árboles, en el tema de la deforestación, ¿cierto? Cuando se talan los árboles, como indica acá, se libera el CO2 que almacenan. Eso también es un productor. Entonces, pero también es un ciclo muy nocivo, ya que cuando yo corto un árbol para deforestarlo, no solamente voy a dejar de absorber CO2 con ese árbol, sino que además voy a colocar ganado, lo cual entonces el efecto es el doble, ¿cierto? Porque como dice acá, un árbol es capaz de absorber entre 10 y 30 kilogramos de CO2 al año, ¿ya? Entonces necesitamos muchos millones de árboles para absorber el CO2. Entonces esto es un efecto muy como que se duplica cuando yo corto un árbol para deforestarlo, ¿ya? Lo que ocurre, se puede apuntar básicamente a Brasil. Eh, los mayores productores de CO2 por país, ¿cierto? China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón. Brasil está como en el lugar número 10, ¿ya? Eh, pero tiene un enorme potencial, ¿cierto? De generar CO2 debido a que ellos tienen la selva más grande y que se deforesta constantemente para poder hacer tanto ganadería como minería. Entonces, como indica ahí, el bloque BRIC, que es Brasil, Rusia, India, China, son los que más producen junto con Estados Unidos, ¿cierto? De ahí las tensiones geopolíticas respecto al CO2. Y las emisiones per cápita, ¿cierto? No sé por qué Mongolia está ahí incluido como uno de los grandes productores per cápita. Debe ser porque es poca gente y ahí solamente deben ocupar hidrocarburos, combustible, no energía nuclear ni nada por el estilo, ¿cierto? Y Chile, bueno, nosotros estamos en una escala bastante aceptable, que es de 2,5 a 5 toneladas por persona, ¿ya? Y Brasil incluso menos, ¿ya? Debido a la cantidad de personas también. Esto hay que hacer como ya lo indicaba anteriormente en el tema de los árboles, esto hay que hacer una pequeña aquí, parar y hablar de lo que ocurrió el 2019 en los grandes incendios de Brasil, ¿cierto? Que se quemaron 2,5 millones de hectáreas
A lo cual yo todavía recuerdo que el presidente de esa época de Brasil, el señor Bolsonaro, eh, como él es del ultraderecha republicano, ¿cierto? Él estaba de acuerdo o mayormente no le generó problema porque decía que, bueno, básicamente todo el ambiente republicano, incluido el chileno, no creen en el tema del calentamiento global, ¿cierto? O básicamente no le importa. Entonces, él básicamente no hizo mucho para pelear contra esto. Esto, bueno, generó una humadera mundial, ¿cierto? Y un par de años después, el 2021, el estudio de Luciana Gatti indicaba que la Amazonia como una fuente de carbón, ¿cierto? Debido a la deforestación y el cambio climático, indicó que el Amazonas durante ese tiempo liberó 1.000 millones de toneladas de CO2 y absorbió 450 millones. O sea, liberó durante un periodo de 9 años. Entonces, eh, durante, también ayudado por este tema del incendio, el Amazonas liberó más dióxido de carbono a la atmósfera de lo que absorbió, lo cual es un tema muy complejo y muy delicado y muy catastrófico a largo plazo para todo el mundo, ¿no? Así que esos son básicamente los productores, ¿cierto? Estamos hablando de la economía en desarrollo, como el BRIC y Estados Unidos. Y bueno, ya después lo vamos a tratar más en detalle, pero ya se sabe que el ambiente ultraderecha republicano son personas que son grupos de interés que no les interesa el cambio climático. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Uno. Ahora vamos a hablar de los efectos que produce el CO2 en la atmósfera. Hay que partir diciendo que una de las últimas investigaciones del español Sardá indica que, como conclusión, que en los últimos 800.000 años la concentración de CO2 en la atmósfera fluctúa entre 170 a 330 partes por billón, pero en los últimos 170 años, que es la época que comenzó la revolución industrial, se ha disparado hasta unos valores que alcanzan en la actualidad los 415 partes por millón. ¿Ya? Significa que estamos colocando artificialmente de forma antrópica, o sea, producto de nuestras actividades humanas, más cantidad de CO2 en la atmósfera que todo lo antes visto. ¿Ya? Y como vimos en el video anterior, en el pequeño video que indica cómo son los efectos, que muestran cómo son los efectos del CO2 en la retención de calor, estamos por lo tanto, como una conclusión lógica, estamos acelerando o generando un proceso de calentamiento global. Aquí se puede ver el cambio de los ppm a través de los años, ¿cierto? En este documento del paper del año 2008, ¿cierto? El CO2, el incremento del CO2 de forma anual. ¿Ya? Bueno, ¿qué efectos produce eso? Eso se puede ligar, obviamente, con los datos, se puede ligar a los cambios de temperatura, ¿cierto? En los últimos 50 años. Lo que uno ve abajo, ¿cierto? Son los cambios de la temperatura en las zonas de la Tierra,
¿cierto? Donde blanco significa que la temperatura no ha cambiado nada y mucho más rojo o más oscuro al lugar donde ha cambiado mucho la temperatura en los últimos 50 años, ¿cierto? Entonces uno puede ver cómo ha ido cambiando sobre todo el hemisferio norte, en la presencia donde se produce una cantidad importante de CO2, ¿cierto? Es muy interesante eso. Se puede ver que está en el área de Brasil, ¿cierto? Aunque ellos per cápita no son tan grandes productores, sí producen mucho debido al tamaño de su área, ¿cierto? En el hemisferio norte también de América y África y básicamente Europa y Euroasia. Interesante es el valor en el subcontinente de la India, donde no se ve un incremento muy alto, siendo que ellos sí son muchos productores de CO2. Entonces, esos son cosas que los científicos van estudiando eh, muy en detalle, ¿cierto? Se puede ver también acá que la temperatura global en la superficie de la Tierra, cómo ha ido subiendo con los registros que se remontan hasta la década de 1880, ¿cierto? Ha ido incrementándose paulatinamente y sin una mayor duda de que va aumentando, ¿cierto? En décimas de grado, pero constantemente. Estos son datos muy, muy impactantes, muy graves. Claro, se habla de pocos grados, pero cuando se hacen los modelos de clima terrestre, solo bastan un par de decenas, o sea, un par de medio grado o un par de décimas de grado para producir cambios globales. Eso es lo más complejo de toda esta situación. Y aquí podemos ver un caso muy puntual, pero que es muy, muy, muy relevante. El permafrost. ¿Qué es el permafrost? Es una capa de suelo, bueno, que es básicamente hielo, ¿cierto? Que está literalmente atrapada sobre una superficie, ¿ya? De hielo. Y se puede ver acá que el círculo polar ártico, ahí es en las zonas de rojo es donde más se concentra el permafrost, ¿ya? Y el problema es el derretimiento del permafrost. ¿Por qué podría ocurrir eso? Porque como indica acá, el permafrost es una capa de suelo permanentemente congelada. El de las regiones muy frías, como en la tundra, ¿cierto? En Rusia, como se indica en el dibujo. Cubre unos 23 millones de metros cuadrados del planeta y tiene una incalculable cantidad de CO2 atrapada. Cuando el permafrost se empieza a derretir, no va a haber, creo que el ser humano no tiene una forma de poder parar ese derretimiento y la cantidad de CO2 que va a llegar a liberar a la atmósfera. Literalmente nos va a quemar el planeta. Como indica acá, los escenarios más ambiciosos indican que solo, o sea, de contracción del ser humano contra el cambio climático, podríamos liberar solamente el 25% del permafrost. Y los más catastróficos indican la pérdida del 75% del permafrost, con una cantidad incalculable de CO2 liberada a la atmósfera. Bueno, básicamente se cree que el Ártico podría sufrir un calentamiento un par de veces mayor que la media mundial, ¿cierto? Entonces, si nosotros se hacen esfuerzos por mantener esos datos, o sea, esos valores de temperatura, de aumento de temperatura
a lo mínimo que ahora se entiende que podrían ser 1,5 grados, básicamente estaríamos hablando de unos 3 grados en el Ártico y que podría así, a su vez catalizar un derretimiento de esta capa de hielo que está bajo el suelo, ¿cierto? Y hacer eso haría un círculo vicioso de consecuencias catastróficas. Probablemente esta es una de las cosas más complejas que uno podría entender. Es un problema muy, muy delicado, muy sutil, muy a largo plazo. Sobre todo cuando se habla del permafrost. Eso. Bueno, ahora vamos a hablar de las consecuencias para el ser humano. ¿Okay? Estos son solamente los datos técnicos de la cadena de eventos que va a ocurrir. Pero ahora vamos a hablar de cuáles son los efectos en nuestra civilización. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los efectos, de las consecuencias que tiene el calentamiento global en nuestra civilización. Bueno, básicamente los primeros son los efectos climáticos y tienen que ver con los efectos que se producen principalmente en los océanos y en el comportamiento a largo plazo de los patrones del clima. Eso es probablemente una de las cosas que más uno va a ver en el futuro cercano, ¿cierto? Y va a tener que, y se van a observar otros tipos de procesos, pero de más larga escala, como podría ser el deshielo, ¿cierto? La subida del nivel del mar y la acidificación de los océanos, ¿cierto? Y obviamente una extinción masiva, como en el punto 1.2, y cambios abruptos del clima. Ahora, eso es probablemente una de las cosas que más se va a notar en los próximos tiempos, y como ya todos lo deben haber notado, en mayo de este año ocurrió un evento de un niño, el fenómeno del niño, de una forma muy muy fuerte, lo que los climatólogos llamaron un niño Godzilla, y que fue un evento que subió aproximadamente unos 5 grados, que no es tanto, ¿cierto? Si ustedes lo piensan, 5 grados no es tanto, pero golpeó un gran chorro de agua caliente, golpeó las costas del Perú, produciendo una serie de lluvias acá, ¿ya? Que en principio se ven muy bien, ¿cierto? Llovió bastante. Pero eso trae consigo una serie de patrones, eso viene de la mano de una serie de patrones extremos, ya que esa lluvia no debía estar acá, no debía pasar, y tampoco fue un fenómeno de lluvia normal, porque después lo vamos a tratar más adelante, pero básicamente el nivel en donde el agua se convierte en nieve estaba muy arriba, porque había mucho calor, anormalmente caluroso para esa época del año, y básicamente gran parte de esa lluvia no se transformó en nieve, simplemente escurrió, generó problemas de alud, anegamientos, inundaciones, pero no generó una cantidad de nieve en la misma magnitud de la lluvia. Así que también el proceso de sequía sigue casi intacto. Esos son básicamente los efectos climáticos a largo plazo y a mediano y corto plazo, ¿cierto? Los efectos, y importante, los efectos económicos que vamos a sentir en las próximas décadas, ¿cierto? Tenemos efectos económicos, efectos en la salud y efectos sociales, ¿ya? Nosotros tenemos que los efectos sociales, una de las cosas más importantes que va a ocurrir probablemente en las próximas décadas, van a empezar las migraciones a acentuarse, ¿ya? Inundaciones y el desarrollo o la infraestructura, ¿cierto? Y los efectos económicos, vamos a tener problemas en los seguros, ¿cierto? Va a haber un problema ahí a largo plazo en términos financieros debido a las aseguradoras, que cada vez va a tener que ser cada vez más frecuente
y que eso puede traer grandes problemas financieros, como podría haber sido la crisis financiera del año 1929, ¿cierto? Y esos son los efectos económicos, ¿cierto? Los efectos de salud podemos tener la expansión de enfermedades, problemas, detalles, como podría ser que una sobretasa de lluvia podría, que ya no hubiera sequía, sino que todo el efecto totalmente contrario podría generar que, por ejemplo, el virus del dengue, que produce una fiebre, ¿cierto? Que llega hasta los lados, llega desde Brasil, ¿cierto? Y para en el desierto de Atacama, pero si cada vez está lloviendo más, el dengue puede llegar a conectarse con, con con la parte sur de Chile. Cosas como ese tipo, ¿ya? Entonces lo importante es tener una idea de que esto puede ser un problema para nuestra civilización, para nuestra economía, muy fuerte en los próximos 50 años, ¿ya? Bueno, hemos llegado a la parte final de este episodio que habla de la crisis climática global, pero primera parte, ¿cierto? Y bueno, quería terminar con esto, con este episodio, hablando del gran álbum que se llama Oxígeno de Jean-Michel Jarre del año 1976, el cual la portada, la famosa portada de este disco, que es la que ustedes ven en la imagen, es la pintura del francés Michel Granger, como se pronuncia, y que se llama Oxígeno. Y de hecho el, el nombre del álbum viene de esta pintura, ¿cierto? Porque en ese tiempo, como él mismo indica, Jean-Michel Jarre indica que no, en ese tiempo no se hablaba mucho del ¿cómo se llama? Del planeta o de las crisis climáticas, energéticas, globales. No se hablaba, pero sí había un círculo de artistas donde se hablaban estas cosas, ¿cierto? Círculo de intelectuales donde se discutía de qué estaba pasando con el planeta. Y bueno, él hizo esas imágenes, este pintor, y bueno, él la tomó de ahí y ya, bueno, y quedó como apropiada, ¿cierto? Culturalmente habla del disco de Jarre y habla de digámoslo así, los pensamientos que están ocurriendo a través que ocurrieron para pensar en el planeta, ¿cierto? Así que eso, bueno, como decía, esta es la primera parte. eh, Vamos a ir con las partes de las acciones globales de la segunda parte, y la tercera parte probablemente vamos a hablar del negacionismo, ¿ya? Así que estén muy bien, muchas gracias por ver este episodio, espero que se suscriban, lo comenten, etcétera. Gracias.